Hola de nuevo. La presente cápsula es para hablar de una de las causas o causales de rescisión que prevé la Ley Federal del Trabajo para que el patrón, sin su responsabilidad, dé por terminado el vínculo de trabajo. Y me refiero al hecho de acudir por parte del trabajador a laborar en estado de embriaguez. En principio, conviene señalar que el legislador parte de la base de que los vínculos de trabajo son indeterminados o indefinidos como parte de la estabilidad laboral que señala la Constitución Federal, salvo los casos expresamente previstos en ella o en la legislación ordinaria. Del mismo modo, es necesario evidenciar que la Ley Federal del Trabajo prevé algunas causas por las que puede terminar la relación de trabajo, como por ejemplo la muerte del trabajador, el mutuo consentimiento de las partes, la terminación de la obra, la incapacidad física o mental del trabajador, entre otras. Estas formas de terminación del vínculo podemos decir que son en principio sin conflicto entre las partes. Sin embargo, también la Ley Federal del Trabajo establece otras causas por las que puede terminar el vínculo, pero sin responsabilidad para el trabajador, pero sí para el patrón, y otras sin responsabilidad para el patrón. Nos ocuparemos de estas últimas. En ambos casos debe evidenciarse que el vínculo termina de forma violenta o prematura, por decirlo de alguna forma. En concreto, nos ocuparemos de la causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón, consistente en que el trabajador acuda a sus labores en estado de embriaguez. En este caso, es pertinente o estimo necesario sentar una diferencia. Considero que no es lo mismo acudir a laborar en estado de embriaguez o con aliento alcohólico. En el caso del primero, estado de embriaguez, al acudir a diccionarios médicos podemos saber que se caracteriza por una intoxicación aguda de alcohol por consumo excesivo de bebidas de este tipo en un periodo breve. Mientras que en el caso del aliento alcohólico depende de cómo el hígado de la persona metaboliza el alcohol que consume. De ahí que puede ser un trago o una pequeña cantidad de alcohol la que provoca el aliento alcohólico, pero no necesariamente implica que la persona se encuentre en estado de embriaguez o que sus actividades se vean comprometidas o ponga en riesgo la integridad de personas. Esta circunstancia lo podríamos establecer como la regla general o esta diferencia. Desde luego, dependerá de las funciones realizadas por el trabajador para ponderar si el aliento alcohólico es suficiente para equipararlo a un estado de embriaguez. Por ejemplo, no es lo mismo que un piloto de un avión tenga aliento alcohólico y así se presente a realizar sus funciones frente a un cajero de una tienda o un mini super. De ahí que dependiendo del caso, la norma será susceptible de interpretarse de una u otra forma. Para ello, las pruebas que ofrezca el patrón o dependiendo de las pruebas que éste ofrezca será determinante para acreditar dicho estado, como podría ser un certificado médico o la declaración de testigos respecto de conductas particulares de un estado de ebriedad eh, que tiene una persona en ese estado. Ahora, si como se dijo, el que un trabajador acuda a laborar en estado de embriaguez es causa de rescisión del vínculo sin responsabilidad para el patrón, sin embargo, no bastará que el patrón afirme haber despedido o rescindido el vínculo al trabajador porque estaba en estado de embriaguez para que no tenga responsabilidad. Es así porque la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón que despida a un trabajador por ese y otros supuestos debe avisarle por escrito en el que se establezcan de forma clara las conductas u omisiones que le atribuye y que motivan la rescisión y la fecha en que se cometieron. Dicho aviso debe entregarse personalmente al trabajador en el momento del despido o comunicarlo al tribunal para que éste a su vez lo notifique al trabajador. Cualquiera que sea el medio de notificación, a partir de ese momento empieza el plazo de 2 meses para que el trabajador, si no está conforme con la rescisión, lo impugne. Hay que decir que la Ley Federal del Trabajo también establece
que la falta del referido aviso hace presumir que el despido fue injustificado. Sin embargo, ello no impide al patrón demostrarlo durante el juicio, que en todo caso promueva al trabajador. Así, el procedimiento que generalmente siguen los patrones cuando llegan a entregar al actor el aviso de rescisión, sobre todo si existe un procedimiento previsto en un reglamento interior o contrato colectivo de trabajo, consiste, en términos generales, en la entrega al trabajador de un citatorio, un acta en la que, además del actor, participan testigos de cargo y de descargo, y en caso de existir, la representación sindical. Y posteriormente, que es la culminación de este pequeño procedimiento, el escrito o aviso de rescisión, donde se le informa al trabajador los motivos que dieron lugar a esto. Así, luego del despido o rescisión, si el trabajador insta la acción de indemnización constitucional o reinstalación, el patrón tiene la carga de acreditar en el juicio los motivos que dieron origen a la rescisión. Pues de no hacerlo, ya lo dijimos, el despido se estima injustificado. En principio, en dicho juicio, el patrón debe acreditar que citó al trabajador a la audiencia o diligencia en la que se le imputaron las acciones o omisiones, en la que el trabajador tendría la oportunidad de oponerse a los motivos que dieron origen a tal rescisión y, de ser el caso, ofrecer las pruebas que a su favor tenga, respetándole así su garantía o derecho fundamental de audiencia. La parte patronal, además, debe acreditar que notificó o intentó notificar al trabajador el escrito rescisor. Además, dentro del juicio, el patrón debe perfeccionar el acta, si así fue exhibida, en la que se imputaron al trabajador las acciones o omisiones, lo que solo logrará cuando las personas que intervinieron en su elaboración ratifican su contenido y firma. En específico, o principalmente las personas que depusieron en contra del trabajador. Todo lo anterior tiene relación con el respeto del derecho fundamental de audiencia del trabajador. Así, si el patrón soporta las referidas cargas procesales, el despido o rescisión deberá considerarse justificado sin responsabilidad para él, pues de lo contrario, ya lo dijimos, se configurará el despido injustificado alegado por el trabajador con las consecuencias procesales que ello conlleva. Ahora, hay que hablar de los errores procesales que cometen las partes cuando se da este tipo de rescisión. Uno de los errores procesales más comunes que el patrón comete dentro de este procedimiento es que no ofrece el perfeccionamiento del acta de audiencia o diligencia en la que se imputaron al trabajador los actos o omisiones que dieron origen a la rescisión. O, si ofreció su perfeccionamiento, no logra localizar a todos los que participaron en dicha acta, en concreto, insisto, los que depusieron o declararon en contra del trabajador. Es preciso evidenciar esto, pues lo más relevante es que los que depusieron en contra del trabajador ratifiquen dicha acta, pues lo que declararon, insisto, o depusieron a favor del actor, es irrelevante que ratifiquen, pues de exigirlo, se llegaría al extremo de dejar en estado de indefensión al patrón, pues bastaría que una de esas personas se oculte para restarle valor a dicha acta, tratando de ayudar al trabajador. Aquí también es preciso hacer una acotación. En los tribunales se han resuelto asuntos en los que, a pesar de que el acta referida no está ratificada por todos los que depusieron en contra del trabajador, aún así se le reconoce pleno valor probatorio siempre que estemos en presencia de temas de violencia de género o interés superior de niños, niñas y adolescentes, en donde su ratificación produciría su revictimización, acta que generalmente se adminicula con otros elementos que obran en autos, con los que queda demostrada la acción o omisión atribuida al trabajador. En este tema estimo que existen muchas áreas de oportunidad en lo que es la interpretación. Por su parte, el trabajador también comete errores procesales. Por ejemplo, en ocasiones en los hechos narrados en el escrito de demanda manifiesta que sí realizó o incurrió en las acciones o omisiones que le atribuyeron y que dieron origen a la rescisión, y a la vez refiere en el mismo escrito de demanda que lo justificaría sin que lo haya hecho. Esta circunstancia
permite concluir que el patrón acreditó la causa de rescisión, resultando irrelevante que se haya perfeccionado el acta referida. Bien, hasta aquí algunas notas respecto de la causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón por acudir el trabajador a sus labores en estado de ebriedad. Gracias y hasta pronto.